Hablar de el conflicto entre Ucrania y Rusia es hablar de un proceso geopolítico que históricamente lleva experimentando Europa y estos dos países. Al mismo tiempo, direccionar el papel que ha cumplido de manera efectiva o no efectiva las Naciones Unidas, la más llamada en su sigla ONU, se puede evidenciar que ha sido un papel muy antagónico. Este papel ha sido solamente direccionado a través de generar informes y más informes, pero vemos a cada momento en la realidad política o sociopolítica de estos dos países que se muestran a través de diferentes medios de comunicación visual y escrito, que hay un enfrentamiento desigual entre Rusia con Ucrania, donde esto está dejando una estela de destrucción, no solamente en la infraestructura de los dos países, especialmente de Ucrania, sino también de una cantidad de muertos, entre estos civiles, que son protegidos por el derecho internacional humanitario, el DHI, y también por los derechos humanos. Y esta organización que vela por los derechos humanos de una u otra manera no ha tomado medidas y cartas en el asunto de manera concreta en el Consejo de Seguridad a través de los diferentes países para intervenir desde el punto de vista no militar, pero sí político, y también para poder ser un árbitro ante esos procesos que está dejando un sinnúmero de muertos. Por otro lado, cabe refrendar otro conflicto armado, conflicto bélico que se está librando también, donde la ONU ha tenido un papel un poco más protagónico. Y las razones de esta es porque la ONU, cuando se forma después de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, ellos luego, en unos años después, ellos dictaminan que el territorio de Palestina sea compartido para formar un nuevo país, que es Israel. Entonces tienen un grado quizás de compromiso ante este conflicto, porque ellos de cierta manera fueron los que hicieron la propuesta en su momento de organizar esos territorios. Aquí, hablar del conflicto entre Israel y Palestina, debemos incluir a dos grupos que son guerrilleros, pero que hoy por hoy son dictaminados y tienen un estatus de grupos terroristas, que es el caso de Hezbollah y el caso de Hamas. Aquí la ONU ha tenido un papel un poco más protagónico, porque en algunos momentos, además de emanar los informes que estos emanan y el trabajo y la intervención del Consejo de Seguridad, esto han abierto unos pasajes humanitarios para las personas que están viviendo este vejamen, puedan transitar de un territorio a otro, que es el caso de Jordania, más precisamente con Cisjordania, donde viven muchos colonos que son israelitas o israelí, y también viven personas que son de Palestina, y hay también una pugna también entre estos dos bandos en ese territorio que fue conquistado por allá en el 67 durante la guerra de los seis días. Aquí la ONU ha tenido un papel más protagónico, ha legitimado un poco su acción y se considera que puede hacer un poco más, pero la ONU en ese momento está perdiendo cierta legitimidad ante la comunidad internacional, y sobre todo estos países que se sienten fuertes políticamente y apoyados por los Estados Unidos consideran hacerse los de la vista gorda, un grado de indiferencia, y deciden seguir la guerra para poder reclamar sus territorios. Bueno, en este sentido, como último y no menos importante de esos procesos coyunturales, históricos, geopolíticos, en el cual el protagonista ha sido la ONU para este análisis, tomaremos ahora como punto de referencia la Guerra del Golfo, que se suscitó en 1990 y que finalizó en 1991, y que se dio entre la intervención protagónicamente de Estados Unidos y de Irak.
pero que al mismo tiempo el Consejo de Seguridad dio luz verde para que intervinieran otros países en este conflicto bélico y que participaron al final 34 países. Un suceso que se dio por la lucha por el petróleo en el Medio Oriente, donde Saddam Hussein quería hacer una serie de maniobras y que a los Estados Unidos no les convenía geopolítica y geoeconómicamente, y que por esa razón intervinieron. Aquí la ONU tuvo un papel más protagónico. Consejos de Seguridad, uno, primero que todo, emanó informes de la situación para mostrar la realidad a través de los medios de comunicación y a la comunidad internacional. Al mismo tiempo, dio luz verde para que países, en este caso 34 países, pudieran intervenir en la guerra del Golfo y poder atacar a Saddam Hussein y evitar esa maniobra desde el punto de vista económico que distorsionaba el mercado bursátil, los precios del petróleo, el dólar, y no terminara afectando. Entonces la ONU aquí tuvo un papel muy protagónico, además de los informes. El Consejo de Seguridad se movió un poco más y pienso que, y considero haciendo una demoscopia, que fue por intereses económicos de países potencia económica que dependen de la locomotora de sus economías exclusivamente del petróleo. Entonces aquí cabe resaltar que la ONU tuvo un papel un poco más activo en este conflicto, estuvo al pendiente, no solamente desde el punto de vista sociopolítico y sociojurídico, sino también en todo este proceso de cómo se estaba dando la intervención, cómo se estaba dando el tema de derechos humanos, los procesos del derecho internacional humanitario, entre otros aspectos más. Muchas gracias.